Ok, entonces, dentro del tema de funciones analíticas, pues vamos a empezar viendo precisamente a qué se refiere una función en el plano complejo o una función compleja, ¿sí? Entonces, vamos a suponer nosotros que tenemos una función f que está definida sobre un conjunto S, ¿sí? Este conjunto S es un conjunto de números complejos, ¿ok? Donde S pertenece o es un subconjunto más bien de los complejos, ¿ok? Entonces, lo que tenemos nosotros es que esta función S le asigna un número complejo, un número complejo W a cada número complejo Z. Entonces, W, pues, es el valor de F evaluado en Z, ¿sí? En este caso, todos los elementos que pertenezcan a S, de manera que aparezca un número W que le corresponda dentro del mismo conjunto, pues son llamados el dominio de la función, ¿sí? Entonces, de manera muy similar a lo que son las funciones reales, ¿no? En este caso, para nosotros poder tener un dominio, o nosotros para poder más bien tener o definir la función compleja, debemos de tener el dominio y debemos de tener la regla de la correspondencia bien definida. Es decir, si tenemos nosotros una función, o sea, se plantea una función, pero no, el dominio no se define y la regla de correspondencia no se define, pues la función en sí puede que no exista. Vamos a ver ahorita casos como es. ¿Ok? Ahora, lo importante aquí es notar lo siguiente. Nosotros sabemos que tanto Z como W son números complejos, ¿sí? Entonces, X más Y. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir aquí es que la función de un número complejo, pues es igual a otro número complejo, ¿sí? W. Pero entonces, si nos fijamos aquí, cada uno de los números reales que componen el número W dependen de las variables también reales X y Y que componen Z, ¿sí? Entonces, esta función f de z se puede expresar como como un número complejo, pero formado por funciones u, que depende de x y y, más v, que depende de x y y. ¿Sí? Nosotros sabemos que tanto u como v al final van a ser números reales, pero estos a su vez pues dependen de las variables x y y que conforman el número z. ¿Sí? Esto sería hablando en forma cartesiana, pero si hablamos en forma polar, pues sucede algo similar. El número W depende no solo de X y Y, sino, y por V, pues sería igual a una función que depende de R y de θ, ¿sí? En coordenadas polares, pero en forma exponencial, ¿sí? Entonces, quiere decir que f de z o esta función compleja, pues lo podemos expresar entonces como una función u que depende de las coordenadas r y θ, más una función v que depende también de las coordenadas r y θ. ¿Okay? Entonces, es importante notar nada más, pues, que al hablar de una función compleja, a diferencia de hablar de una función real, pues tenemos que considerar que la función se define tanto para la parte real como para la parte compleja, ¿sí? Entonces, la función va a estar definida como que en dos partes, pero sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos nosotros que f de z es igual a z al cuadrado, ¿sí? Esto quiere decir que f de x más y, pues va a ser igual a x más y al cuadrado. Entonces, esta función pues se va a poder expresar como x cuadrada más 2x, bueno, 2 y xy
más y cuadrada, entonces va a ser menos y cuadrada. ¿Sí? Si nosotros nada más reacomodamos esto así un poquito para que tenga más o menos la misma notación, 2xy, ¿sí? Entonces tenemos que la función esté expresada de esta manera. Ahora, recuerden que el resultado de esta función debe de ser otro número complejo, y ese número complejo debe de tener también una parte real y una parte imaginaria. Quiere decir entonces que la parte real del resultado de la función, ¿sí? O sea, de w, la parte real, pues corresponde a x cuadrada menos y cuadrada. Y la parte imaginaria corresponde a 2xy. ¿Ok? Entonces, al hablar nosotros de una función compleja, tenemos que considerar precisamente esto, ¿no? O sea, estamos evaluando un número complejo que consiste de dos partes y debemos de obtener otro número complejo que también consiste de dos partes, la real y la imaginaria. En ocasiones, esa parte imaginaria puede llegar a ser 0, pero eso no significa que no exista. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, vamos a ver algo que se conoce como mapeo. Ok, en el caso del campo de los reales, algunas de las propiedades de las funciones se pueden entender especialmente con la gráfica de una función, ¿sí? Nosotros sabemos cuando una parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, o cuando tenemos una función definida en cierto cuadrante. Esto lo podemos ver a través de su gráfica. El problema de las funciones, el problema de las funciones el problema de las funciones complejas es que cada uno de los valores que comprenden tanto el dominio como el rango de la función, pues son a su vez, se representan a su vez en un plano, ¿sí? Entonces ya no podríamos nosotros como graficarlo, porque entonces tendríamos que tener dos planos que se intersectan y graficar en cuarta dimensión, y pues ya no se visualiza eso, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer es algo precisamente conocido como mapeo, que es más o menos una correspondencia entre la gráfica, lo voy a poner así en forma general, la gráfica del dominio de la función y la gráfica correspondiente del rango de la función. ¿Sí? Entonces es como una comparativa entre dos planos y es básicamente lo que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando nosotros tomamos el punto Z y obtenemos el punto W, ¿sí? Entonces a este número complejo W se le conoce como la imagen de Z bajo F, ¿sí? Entonces básicamente esta transformación que se da de un número complejo a otro número complejo a través de una función, ¿ok? Y al revés, o sea, si nosotros tomásemos o consideramos el número Z, este se llama la preimagen, ¿sí? La preimagen de W bajo F, ¿sí? Existen algunos conceptos geométricos que se pueden estudiar de forma análoga entre la gráfica de funciones reales y la gráfica de funciones complejas. No sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, si teníamos la función f de x era igual a x cuadrada, pues esto era una parábola, ¿no? Pero luego si a esto le sumabas un 1, pues entonces esta parábola estaba desplazada. Y luego si la ponían negativa, pues entonces la parábola habría hacia abajo, ¿no? Entonces, estos términos que son la traslación, la rotación y la reflexión, también se pueden utilizar para representar ciertas características geométricas en los mapeos de funciones complejas, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros tenemos que W es igual a Z más 1, bueno, esto se puede escribir como X más 1 más Y, ¿sí? Recuerden que Z se representa como X más Y. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. En la parte real, ¿sí? Se está entonces trasladando cada uno de los puntos una unidad, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si hacemos esto? Que W sea I por Z. Bueno, esto sería el rango por E a la I por Z más I menos. ¿Okay? Entonces, en este mapeo en particular, lo que está sucediendo, pues es que si nosotros tenemos el punto original, R, E a la I, teta, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que el vector que nosotros podemos utilizar para representar el punto Z, pues está girando un ángulo de 90 grados con respecto al vector original, ¿sí? Entonces, bueno, este sería un ejemplo de rotación. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos que W es igual a Z conjugado, pues entonces esto es X menos Y. Y lo que estamos haciendo, pues, es hacer una reflexión en el eje, real, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de las características geométricas que se pueden también visualizar en funciones que son complejas. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo de cómo visualizar precisamente estos mapeos, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos dicho que si tenemos la función f de z es igual a z cuadrada, ¿sí? O si lo queremos ver como w es igual a z cuadrada, pues nosotros decíamos que w, que estaba compuesta como u más iv, iba a tener la forma donde u es x cuadrada más menos y cuadrada, y v iba a tener la forma 2xy. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos planos aquí. Tenemos el plano XY y tenemos el plano UV. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, este tipo de mapeo nos va a ayudar a encontrar algunas, va a mapear hipérbolas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando x cuadrada menos y cuadrada es igual a una constante positiva, ¿sí? Lo que vamos a obtener, pues, es vamos a obtener nosotros dos curvas, ¿sí? Dependiendo de cuál de las variables sea la que despejemos. Pero podemos nosotros hacer aquí lo siguiente. Ok. Entonces, si U es positivo, si U es positivo, ok, entonces, vamos a notar lo siguiente. Si nosotros decimos que U es igual a C1, ¿sí? Cuando el punto XY, ¿sí? Está en alguno de los brazos de la hipérbola, entonces va a suceder lo siguiente. La variable V, ¿sí? Va a cambiar a, bueno, de aquí podemos nosotros despejar una de ellas, ¿no? Podemos, por ejemplo, despejar X, X sería C1 más Y cuadrada y la raíz de esta, ¿no? La raíz positiva, porque C1 es positivo. Entonces, tendríamos nosotros que V
que es esto que tenemos acá, pues tendría la forma de 2 por la raíz de C1 más C cuadrada por Y. ¿Ok? Entonces, esta ¿cómo les digo? Esta sería la imagen de una parte, o más bien, esta sería la imagen del plano V, ¿sí? Cuando tenemos que U es igual a C1 y sabemos que C1 es positivo, ¿sí? ¿Qué sucedería entonces si U fuera negativa o que U fuera igual a menos C1, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, sucedería algo similar, nada más tendríamos que despejar la variable, ¿no? Entonces, si decimos que, bueno, si decimos que x cuadrada más y cuadrada es igual, lo voy a poner C2 para no confundirnos, donde C2 es negativa, ¿sí? Entonces, despejando, pues tendríamos que x es igual a tendríamos C2 menos Y cuadrada y la raíz, ¿sí? Pero luego, como C2 es negativa, esto tendríamos que ponerlo como la raíz negativa, ¿sí? Para asegurarnos que el radical se siga manteniendo. Entonces, pues tendríamos el siguiente caso, ¿no? O sea, en este caso, V tendría la forma menos 2Y por la raíz de Y cuadrada más C2. ¿Sí? Aquí el signo cambia porque recuerden que C2 es negativo, entonces si yo tomo la raíz negativa para poder hacer el signo, pues ya se vuelve positivo el radical, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo? O sea, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos algo similar a esto. Tenemos nosotros el plano XY, ¿sí? Y tenemos nosotros el plano UV, ¿sí? Entonces, nosotros estamos diciendo que, primero que nada, que U es igual a C1, donde C1 es positivo, ¿ok? Y lo que obtenemos aquí, pues va a ser una hipérbola, que es básicamente esta parte, ¿sí? Lo que vamos a obtener es una hipérbola que va a ser vertical. Entonces tendríamos esto de aquí, así más o menos, ¿ok? Y cuando tenemos que, bueno, tendríamos aquí el otro caso en el que podemos igualar, ahora no U, sino V a una constante. Es decir, el caso en el que 2xy, sí. El caso en el que 2xy es igual a una constante y esta constante es positiva, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nosotros podemos decir, o nosotros podemos ver que al despejar una de las variables y ver qué es lo que tenemos entonces, nos va a quedar algo similar. O sea, tomando esto y tomando esto y sustituyéndolo en la variable u, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues decimos que y es igual a c3 sobre 2x, ¿sí? Y si esto lo sustituimos en la variable u, pues entonces u es igual a x cuadrada más c3 al cuadrado sobre 2, bueno, sobre 4, x cuadrada, perdón, esto es menos. ¿Sí? Entonces igualamos v a una constante positiva y al despejar una de las variables lo sustituimos en la expresión de u. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos graficar esta parte, pues lo que vamos a obtener es también, y esto ya lo hacemos con
puntos, graficador o lo que sea, ¿sí? Si nosotros queremos graficar esta parte, pues vamos a ver que cuando V es igual a una constante positiva, entonces vamos a obtener también una hipérbola, nada más que va a ser una hipérbola inclinada de este tipo, ¿sí? Entonces, tomamos nosotros una constante positiva y graficamos esto de aquí. Y al graficarlo lo que debemos de obtener es una hipérbola diagonal, ¿sí? Entonces, pues básicamente esto es lo que se hace, ¿no? O sea, para alcanzar medio a ver el mapeo de una función compleja, tomamos entonces los valores de u o de v, se igualan a una constante, se sustituyen en la otra variable y vemos entonces qué es lo que nos genera en el otro plano. Existen algunos mapeos especiales que se consideran como una transformación, que es por ejemplo con mapeo con la función exponencial. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que un número complejo z es igual a x más y, ¿sí? Y si nosotros tomamos el exponencial y lo evaluamos a un número z, pues, dado las reglas de los exponenciales, esto lo podemos expresar como e a la x por e a la y, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada una de estas funciones, tanto la e a la x como la e a la y, pues están bien definidas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de z es igual a w, perdón, f de z es igual a e a la z, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es como decir que w es e a la z, ¿sí? Quiere decir que W lo vamos a poder escribir de esta manera, ¿sí? Y al escribirlo de esta manera, vamos a considerar que U es la parte real y que V es la parte imaginaria, ¿sí? Pero, si nosotros decimos que U es igual a E a la X y que V es igual a E a la Y, ¿sí? Pues podemos nosotros, en lugar de hacer un mapeo, en lugar de hacer una comparación entre funciones en forma cartesiana, lo podemos hacer también en forma polar. Si nosotros tomamos W, que es E a la X por E a la Y, ¿sí? Tenemos nosotros aquí una parte que es completamente real y una parte que es completamente imaginaria. Entonces, esto lo podemos expresar como una constante ρ por E a la Y, ¿sí? Donde, pues, ρ corresponde a E a la X y E a la Y corresponde a E a la Y. ¿Okay? Si nosotros tomamos, por ejemplo, un punto C1, Y, ¿sí? O sea, un número complejo C1, Y, donde estamos tomando como constante la parte real, que está en una línea vertical, x igual a C1, ¿sí? Entonces, este punto va a tener coordenadas polares dadas por ρ, que es igual a E a la C1, y phi, que es igual a Y, ¿sí? En el plano W, en el plano UV. Entonces, la imagen de este punto se está moviendo en sentido antihorario alrededor de un círculo. ¿Alrededor de cuál círculo? Bueno, pues recuerden que los círculos no se mueven mucho, ¿eh? Entonces, tenemos nosotros aquí, recuerden que X se sigue manteniendo constante, entonces lo que tenemos aquí, pues es precisamente, pues, va a girar en sentido antihorario, ¿no? Entonces, como E a la C1, que vendría siendo el módulo, pues se mantiene constante, precisamente ese va a ser nuestro radio. E a la C1, o ρ, ¿sí? Y entonces lo que va a cambiar es, pues precisamente phi, que va a estar dado por la variable
la variable y. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede en el caso contrario? O sea, aquí lo que hicimos fue tomar una de las variables que comprenden al punto o al número z y tomarla como constante, ¿sí? Y vimos qué sucede con la imagen de esto, pues lo único que cambia es el ángulo entonces del punto, que está sobre el círculo en un radio constante y gira en sentido antihorario, ¿ok? ¿Qué sucede si nosotros tomamos la otra variable como constante? Es decir, si nosotros hacemos ¿qué pasa si nosotros decimos que y es igual a C2? O sea, una línea horizontal, ¿no? Entonces, si esto sucede, pues quiere decir que phi es igual a C2, ¿sí? Y entonces la imagen de este punto, x, C2, ¿sí? Tiene en coordenadas polares, pues vamos a tener que ρ es igual a e a la x y que phi es ese valor fijo como C2. Entonces, lo que vamos a estar obteniendo, pues es que el punto Z se va a mover sobre un radio del círculo, ¿sí? Justamente sobre este de aquí. Entonces, lo que tenemos es un ángulo fijo C2 y entonces lo que va a ir variando, pues es el valor de ρ. ¿Ok? Entonces, tenemos dos casos. Tenemos el caso en el que x es igual a C1, ¿sí? Y cuando esto sucede, o sea, cuando tomamos nosotros cualquier punto sobre esta recta en el plano XY, en el plano XY, en el plano UV, lo que está sucediendo es que la imagen de cualquiera de estos puntos se va a situar alrededor de un círculo de radio ρ, ¿sí? Donde el ángulo es lo que está cambiando. Entonces, si yo tomo este de aquí, pues su imagen va a estar aquí. Si yo tomo este de aquí, pues su imagen va a estar aquí, y así sucesivamente. Luego, en el otro caso, en el caso en el que tomemos nosotros, en el que y es igual a C2, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que en el plano UV, pues vamos a tener o más bien, la imagen de este tipo de puntos va a moverse a lo largo de un radio con un ángulo C2 y donde va a ir variando, pues precisamente el módulo, ¿no? O el radio del vector. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros dos segmentos, o tenemos nosotros dos rectas en el plano XY y esas rectas las pudimos mapear en el plano UV mediante la función, ¿sí? Que será la función exponencial. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, hablando de funciones, vamos a poder nosotros tomar el concepto del límite, ¿sí? Y estudiarlo en el plano complejo o estudiarlo en el campo de los complejos también. Entonces, si nosotros tenemos una función bien definida f, ¿sí? En todos los puntos de alguna vecindad, bueno, una función f de z que está definida en una vecindad de un punto fijo z0, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros vamos a poder expresar el concepto del límite de la siguiente manera. El límite de f de z cuando z tiende a z0 es igual a w0, ¿sí? Quiere decir entonces que el punto W, que es igual a f de z, se va a poder acercar lo suficiente al punto W0, tan cerca como nosotros estemos de Z0,
¿sí? Bien similar a lo que son los límites en el plano en vez de campo, en el campo real, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir esta expresión? Bueno, análogamente a lo que ya conocemos, quiere decir que para cada, esto lo voy a poner con símbolos en vez de escribir, porque eso de las letras no se me da muy bien. Entonces, para cada número positivo epsilon, ¿sí?, existe un número positivo delta, tal que f de z menos w0 es menor a epsilon cuando 0 es menor que z menos z0 menor a d. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la definición formal del límite en el campo complejo, pues es bien similar, si no es que casi igual, a la definición del límite en el campo real. ¿Cuál es el problema aquí? O sea, ¿qué es entonces lo que nos podría afectar o la manera en que tenemos que ver esto diferente? Bueno, primeramente, pues tenemos que considerar que z está compuesto de dos variables, una x y una y, o sea, una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablemos de un punto z0, pues también quiere decir que, o sea, del punto z0, pues también quiere decir que ese punto, al aproximarnos a él, nos podemos aproximar tanto por la parte real como por la parte imaginaria, si lo vemos en el plano, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado aquí a la hora de calcular los límites para asegurarnos de que existan tanto desde el eje real como desde el eje imaginario, ¿sí? Entonces, nosotros podemos demostrar que el límite, cuando existe, es un límite único. Quiere decir que el límite, cuando z tiende a z0, de la función f de z es igual a w0, y el límite de cuando z tiende a z0 de la misma función es igual a w1. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que cuando el límite existe, entonces este límite es 1. Entonces, si nosotros tomamos estos dos casos, ¿sí?, y si tomamos la definición formal del límite, entonces quiere decir que para cada número positivo epsilon, ¿sí?, existen números positivos delta y delta 1, perdón, delta 0 y delta 1, tal que f de z menos w0 es menor a epsilon cuando 0 es menor a z menos z0 menor a delta 0, y f de z menos w1 es menor a epsilon cuando esto es menor a delta 1. ¿Sí? Entonces, tomando nada más la definición formal. Entonces, si nosotros tenemos que 0 es menor a z menos z0 es menor a delta, donde delta es cualquier número positivo, ¿sí?, que es menor tanto a delta 0, no sé por qué estoy poniendo la derivada parcial, tanto a delta 0 como a delta 1, entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros hacemos que W1 menos W0 sea igual a f de z menos W0 menos f de z menos W1, ¿sí? Pero esto, por la desigualdad del triángulo, tiene que ser menor o igual a f de z menos W0 más
f de z menos W1. Pero luego, f de z menos W0, pues es menor, f de z menos W0 es menor a épsilon, según lo que habíamos planteado acá arriba. Aquí, ¿sí? Y f de z menos W1 también es menor a épsilon. Entonces, esto sería menor a épsilon más épsilon, o sea, 2 épsilon, ¿sí? Pero nosotros sabemos también que esto, W1 menos W0, es una constante no negativa, ¿ok? Y como épsilon puede ser tan pequeño como nosotros queramos, ¿sí? O sea, W1 menos W0 tiene que ser positivo y épsilon es, no sé, tan pequeño como se pueda, se aproxima a 0, ¿sí? Entonces, podemos decir que W1 es igual a W0. ¿Sí? Y con esto entonces pues demostramos que el límite es único. Es decir, si el límite de una función compleja existe, el valor de este límite va a ser 1. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Si nosotros quisiéramos calcular un límite, pues precisamente lo que tenemos que hacer es determinar una vecindad en el punto al cual nos queremos aproximar del dominio y determinar si podemos aproximarnos a un punto en el rango de la función, ¿sí? Vamos a suponer entonces que tenemos la función f de z que es igual a z sobre su conjugado, ¿okay? Y queremos encontrar el límite de esta función cuando z tiende a 0. En este caso vamos a ver si el límite existe, primero que nada, ¿sí? Si esto, para poder encontrar este límite, entonces nos tenemos que aproximar al origen, que es el punto 0,0, ¿sí? Más bien, al revés. Tenemos que aproximar el punto z, o el número complejo z, representado como xy, lo tenemos que aproximar hacia el origen, ¿sí? Que es el 0,0, desde cualquier dirección. Entonces, en este caso, pues al origen nos podemos aproximar desde el eje real y desde el eje complejo, ¿ok? Entonces, cuando z es igual a x, 0, ¿sí? O sea que nos estamos, es un punto distinto de 0 desde el eje, en el eje real, ¿sí? Entonces, nuestra función f de z, ¿sí? Toma la forma x más 0i entre el conjugado, x menos 0i. Y esto pues es x sobre x, que es 1. ¿Sí? Pero luego, cuando z es un punto en el eje imaginario, es decir, 0,y, ¿sí? Entonces f de z es igual a 0 más y sobre el conjugado, 0 menos y. Y esto va a ser igual a y sobre menos y, que es menos 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos aproximamos al origen desde la parte, desde el eje real, el límite de la función, pues es 1. Lo pongo aquí. Bueno, me voy a poner aquí, x, ¿sí? Desde la parte real. Y si nos aproximamos, o sea, más bien, si nos aproximamos al origen desde la parte imaginaria, entonces el límite de la función pues es menos 1. Ya dijimos ahorita que para que el límite exista, el límite debe de ser único. Entonces, debido a que tenemos valores distintos dependiendo de dónde nos aproximemos al mismo punto, pues quiere decir que el límite no existe. ¿Ok? No necesariamente nos tenemos que aproximar a Z0 desde el eje real o desde el eje
desde el eje imaginario, ¿sí? Pero es una de las formas así como que convencionales, o más sencillas, ¿no? Entonces, para que el límite de una función exista, no importa por dónde nos aproximemos al punto z0, debemos de obtener el mismo valor. Volvemos de manera bien análoga a lo que son los límites reales. Entonces, existen algunos teoremas para calcular límites. Teoremas de límites. Estos teoremas, volvemos, son bien, son similares o análogos a lo que son los teoremas para calcular límites en el campo de los reales, ¿okay? Entonces, el primero de ellos nos dice lo siguiente. Suponemos que f de z es una función, como ya la habíamos definido, xy más i v de xy, ¿sí? Y sabemos que z pues, es un número complejo definido de la siguiente manera. ¿Okay? Entonces, el límite de f de z cuando z tiende a z0 es igual a w0 si y solo si, ¿sí? Si y solo si el límite de x, y cuando se aproxima a x0, y0, y0, ¿sí? De la parte real es igual a u0 y el límite de x, y cuando se aproxima a x0, y0 de la parte imaginaria es igual a v0. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos ahorita? Entonces, para que el límite exista, tanto el límite de la parte real como de la parte imaginaria, pues se debe aproximar al mismo punto W0. ¿Okay? La demostración de este límite, o sea, la demostración de este teorema, pues se las dejo de tarea, es utilizando la definición formal del límite, así como se hace en el caso de los límites reales, ¿no? Luego, el siguiente teorema dice lo siguiente. Si nosotros tenemos que el límite de f de z cuando z tiende a z0 es igual a w0 y el límite, lo voy a poner aquí, g de z cuando z tiende a z0 es igual a me acabaron las variables w0, ¿sí? Entonces el límite de la suma pues es igual a la suma de los límites, ¿ok? Y el límite del producto es también igual al producto de los límites, ¿ok? En el caso en el que el límite P0 sea distinto de 0, entonces se cumple también que el límite de un cociente sea el cociente de los límites. ¿Sí? Siempre y cuando el límite de la función g pues, sea distinto de 0. ¿Ok? Bien. Existen algunos, bueno, primero que nada, el plano de los números complejos, ¿sí? A diferencia de la recta real, no considera un punto específico que tienda al infinito, ¿sí? Porque en la recta real, pues es muy sencillo ver, ¿sí? Hacia dónde tiende un número o una variable real cuando ésta tiende al infinito, ¿no?
o cuando tiende al infinito negativo, ¿ok? Esos son infinitos, ¿eh? Pero en el plano complejo, pues no es tan sencillo ver eso, porque cuando un número complejo tiende al infinito, puede tender a este en 4 direcciones diferentes. Puede ser que tienda al infinito en el eje real, al infinito positivo en el eje real, infinito negativo en el eje real, infinito positivo en el eje imaginario o infinito negativo en el eje imaginario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de límites que tienden al infinito, o cuyos resultados son límites que tienden al infinito, pues no tenemos nosotros así como que gráficamente la manera de visualizarlo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a plantear algo que se llama plano complejo extendido. Plano complejo extendido. ¿Sí? Esto para poder nosotros visualizar lo que significa que un número complejo tienda al infinito. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos pensar en el plano complejo como una esfera, y luego aquí entra un poquito de topología, ¿no? Imagínense que el plano es una sábana. Imagínense que el plano... Imagínense que el plano es una sábana, ¿no? Entonces tienen ustedes, pues, una extensión, un área, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos agarrar las 4 esquinas del plano, ¿sí? Del plano complejo, y juntarlas, tipo de esas bolsitas de vagabundos que salían en las caricaturas, ¿sí? O sea, si podemos agarrar las 4 esquinas del plano y juntarlas, el punto donde se juntan esas 4 esquinas sería el punto infinito, ¿sí? Y entonces el plano ya no sería un plano, sino que sería una esfera. A esta esfera se le conoce precisamente como esfera de Riemann. Entonces, básicamente lo que sucede, bueno, esfera de Riemann o proyección estereográfica, ¿sí? Proyección estereográfica. Entonces, básicamente lo que sucede, pues es lo siguiente, o sea, si nosotros tenemos el plano, pues, no puede ser, ya tampoco puedo hacer planos. Si nosotros tenemos el plano, más o menos así, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hacer corresponder un punto del plano con un punto sobre la superficie de una esfera. Entonces, vamos a tener nosotros... ¿Sí? Entonces, como que la esfera intersecta el plano, o más bien el plano intersecta la esfera a lo largo del ecuador, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí es más o menos lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos nosotros nuestros ejes coordenados, ¿ok? Donde el centro, pues, se mantiene en el centro de la esfera. Entonces, cada punto del plano te va a poder proyectar sobre un punto de la esfera, ¿sí? Y lo que les decía ahorita, o sea, si nosotros pudiéramos juntar las 4 esquinas y ponerlas en el polo norte, entonces ese punto sería el punto que le falta a la esfera para completarse, que básicamente sería como el infinito, ¿no? El primero y el segundo cuadrante estarían proyectados sobre el hemisferio norte o el hemisferio superior de la esfera, y el tercero y el cuarto cuadrante estarían proyectados sobre el hemisferio sur o el hemisferio inferior de la esfera, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso es como se puede interpretar un punto o un límite que tienda al infinito, ¿sí? O sea, si esto sucede es porque el plano complejo no se está viendo como un plano, sino como una esfera, y entonces el punto que tiende a infinito, pues existe, ¿sí? O tender a infinito es algo que está definido. Bien, entonces, ¿qué sucede con los límites?
Bueno, si nosotros tenemos, no me acuerdo qué nombre de teorema iba, creo que tres. Si nosotros tenemos dos puntos, Z0 y W0, ¿sí?, que están en los planos Z y W, es decir, X, Y o V, entonces el límite de Z cuando tiende a Z0 de la función f de Z es igual a infinito, o el límite tiende a infinito, si y solo si el límite de la función inversa de Z tiende a 0, ¿sí? Y el límite de f de Z cuando Z tiende a infinito existe si y solo si el límite de f evaluado en la inversa de Z cuando Z tiende a 0 existe. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esa es la manera en que se van a calcular los límites al infinito, o los límites cuando tienen infinito, en el plano complejo. ¿Sí? Y nada más recuerden que hablando de plano complejo, pues en este caso lo que estamos considerando es una esfera compleja, que tiene exactamente la misma forma topológica del plano, nada más que se le añade un punto, ¿no?, donde se juntan las dos esquinas. Y ese punto pues es precisamente el infinito hacia el cual queremos hacer tender, ya sea Z0 o W0. ¿Okay? Otra vez, la definición de esto pues es mediante la definición formal de límites. Eso también se los dejo como ejercicio, como lectura. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Si nosotros tenemos el límite de la función y por z más 3 sobre z más 1, cuando z tiende a menos 1. Entonces, lo que queremos ver aquí es este límite si tiende a un infinito. Entonces, para verificar esto, pues tendríamos que ver que esto suceda. ¿Sí? Es decir, que el límite de la inversa de esta función tienda a 0. Entonces, pues esto es casi como que casi directo, ¿no? El límite de la función inversa, que sería z más 1 sobre z más 3, cuando z tiende a menos 1, es igual a menos 1 más 1 sobre menos i más 3, que pues es igual a 0. Entonces, como el límite de la inversa de la función tiende a 0, quiere decir que el límite de la función original sí tiende a infinito. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos determinar un límite donde z tiende a infinito, por ejemplo, el límite de 2z cúbica menos 1 sobre z cuadrada más 1, cuando bueno, vamos a ver esto más. Cuando z tiende a infinito. ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver si en este caso, aquí, si la función evaluada en la inversa de z, cuando z tiende a 0, existe. Entonces, quiere decir que tendríamos que calcular el límite de 2 sobre 2 sobre z cúbica. De 2 sobre z cúbica menos 1 entre 1 sobre z cuadrada más 1. ¿Sí?
cuando z tiende a 0. Entonces, cuando esto sucede, fíjense que el límite no está definido, o sea, porque entonces esta parte pues tendería a infinito y esta parte también tendería a infinito, ¿sí? Entonces, en teoría, esto debería de tender a infinito. Vamos a ver si es cierto. Para verificar eso, o sea, para verificar que esto suceda, entonces tenemos que evaluar el límite de la inversa de la función. Es decir, que cuando z tiende a 0, de 1 sobre z cuadrada más 1 entre 2 sobre z cúbica menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí sí deberíamos de poder evaluar nuestro límite. Y aquí, pues, podemos multiplicar todo por z cúbica, ¿sí, verdad? Entonces tendríamos el límite cuando z tiende a 0 de z más z cúbica sobre 2 menos z cúbica. ¿Ok? Y cuando z tiende a 0, pues este límite tiende a 0. Entonces se cumplen estas dos reglas, ¿sí? Primero que nada, el límite sí existe. Bueno, más bien, primero que nada, como teníamos nosotros que z tendía a infinito, evaluamos el límite cuando z tiende a 0. Pero como eso parecía que iba a dar que el límite tiende a infinito, pues entonces evaluamos el límite en la inversa de la función. Y resulta que como este segundo límite nos dio 0, o esta segunda evaluación, pues entonces quiere decir que en efecto el límite cuando z tiende a infinito de la función original, que era 2z cúbica menos 1 sobre z cuadrada más 1 es igual o tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, para evaluar límites al infinito, pues tenemos que considerar estos dos casos. Ya sea que z se esté aproximando a infinito o que el límite en sí, o sea, w, se tiende a infinito. Esta es la manera de verificar. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de la existencia de límites de una función, se puede hablar acerca de la continuidad de las funciones. Para nosotros saber si una función es continua en un punto z0, f continua en z0, entonces se deben de cumplir tres cosas. Primero, que el límite cuando z tienda a z0 de la función existe. Luego, que la función en z0 pues esté definida. Y por último, pues que estos dos sean iguales, que son las mismas condiciones de continuidad que en el campo de los reales. Nada más que ahora pues ya sabemos que la existencia de los límites y la definición de una función pues no se calcula de manera tan trivial. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, bueno, no tiene caso que lo. Ok, entonces, para que una función sea continua, pues debe de cumplir con estos tres requerimientos, ¿no? Se deben de satisfacer estas tres condiciones. Que el límite exista, que la función esté definida en el punto y que el límite y la función evaluada en ese punto sean iguales. ¿Okay? Entonces, análogamente a lo que vimos de los límites, si una función o si dos funciones son continuas en un punto, entonces tanto la suba como el producto y el cociente, siempre y cuando el denominador sea 0, van a ser continuas. ¿Sí? Entonces, esto es derivado del teorema de límites.
¿sí? Entonces, si los límites existen y las funciones están definidas en ese punto, pues sus sumas, productos y cocientes también van a ser continuos, ¿sí? Lo que sí es que vale la pena mencionar otras propiedades que se desprenden de la continuidad de funciones. El primero de ellos es lo siguiente: una composición de funciones continuas es continua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos demostrar eso. Ok, vamos a hacer que W sea igual a f de z. ¿Okay? Y es una función que está definida, en una vecindad de z menos z0, que es menor a d, de un punto z0. ¿Okay? Entonces vamos a tomar nosotros otra función. Vamos a decir que W mayúscula es igual a g de W. ¿Okay? Entonces, es una función cuyo dominio, ¿sí?, contiene la imagen de esta vecindad. ¿Okay? Entonces, es una función cuyo dominio tiene la imagen de la vecindad z menos z0 menor a delta bajo F. ¿Okay? Ahora, si nosotros suponemos que f es continua en z0, entonces quiere decir, si f es continua en z0, ¿sí?, entonces, y g es continua en f de z0, ¿sí?, en el plano W, entonces, esto quiere decir que para cada número positivo, para cada epsilon mayor que 0, existe un número gamma tal que sucede lo siguiente. Vamos a tener que g de f de z menos g de f de z0 es menor a epsilon, cuando f de z sea menor a f de z menos f de z0 sea menor a gamma. ¿Sí? Pero luego nosotros habíamos dicho que como f es continua en z0, pues esto quiere decir que la vecindad, como f es continua en z0, la vecindad z menos z0 menor a delta, ¿sí?, puede ser lo suficientemente pequeña. Lo suficientemente pequeña, de manera que esto se mantenga. ¿Sí? Y entonces, si esto se mantiene, es decir, si podemos nosotros
si existe pues un número gamma lo suficientemente pequeño de manera que esto se cumpla, pues quiere decir que la composición de funciones, ¿sí?, también es continua. ¿Sí? No sé si más o menos se entiende. Piénsenlo como tres planos, ¿no? O sea, tenemos el plano, tendríamos el plano XY, y ahí vamos a tener una vecindad de Z0, que va a estar dada por delta, perdón. Digamos por la parcial, que va a estar dada por delta. ¿Sí? Luego vamos a tener en el plano UV, ¿sí?, una vecindad, pero ahora que esté en el punto F de Z0, es una vecindad de este punto. ¿Okay? Y el radio de esta vecindad va a estar dado por gamma. ¿Okay? Esto sucede porque al tener nosotros en el último plano, que es el plano de la composición, no sé cómo le ponemos, póngale como quiera, PQ, lo que sea. En este plano de la composición vamos a tener nosotros también una vecindad, pero ahora del punto P de F de Z0. Y esta vecindad tiene un radio épsilon. ¿Sí? Entonces, esto sabemos que existe, ¿sí? O sea, esta vecindad sabemos que existe, que está bien definida porque la función f es continua. Y entonces, como g también es continua, pues, o más bien queremos verificar que g también sea continua, entonces se propone esta vecindad épsilon, que se cumple en esta otra de aquí. No sé si más o menos se entiende, si tengan alguna pregunta. Entonces, el primero de los teoremas derivados de la continuidad es que la composición de dos funciones continuas es a su vez continua. El siguiente teorema que se deriva de la continuidad de funciones es el siguiente. Si una función f de z es continua y distinta de cero, en un punto z0, entonces la función va a ser distinta de cero, ¿sí?, en la vecindad de G. ¿Okay? Esto es un poco más intuitivo, aunque también se puede demostrar. Si yo estoy diciendo que una función es distinta de cero en un punto específico, entonces yo puedo seleccionar una vecindad de ese punto de manera que la función siga siendo distinta de cero en cualquier punto donde esté. ¿Okay? Esto lo podemos hacer porque la vecindad la podemos nosotros elegir tan pequeña como sea necesario, si es que esa vecindad existe. Y sabemos que existe porque precisamente estamos diciendo que la función es continua. ¿Okay? Y bien, y el último teorema que vale la pena mencionar acerca de continuidad es el siguiente. Si una función es continua en una región que es cerrada y acotada, entonces existe un número real no negativo un número real no negativo
tal que el módulo de f de z es menor o igual a m para todos los puntos, para todos los puntos z en la región E. ¿Okay? Una región es cerrada y acotada, ¿sí? Bueno, una región se llama cerrada si contiene a la frontera de una vecindad, ¿sí? Y es acotada si esta vecindad o esta región se encuentra dentro de un círculo que está centrado en el aire, ¿sí? No importa qué tan grande es el círculo, mientras se pueda contener a la región completa, entonces se llama acotada, ¿sí? Entonces, acerca de esta función, pues básicamente lo que nos está diciendo es que el módulo de la función f de z, ¿sí? Recuerden que f de z es igual a w y que w es igual a u más vi y que u y v se pueden expresar a su vez como funciones de x y y. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo esto es que el módulo de esta función tiene un valor máximo en los reales, es decir, que la raíz de, lo voy a poner así nada más, ya saben que dependen de x o y. ¿Sí? El módulo de esta función tiene un valor máximo en los reales. ¿Okay? Y ese valor pues corresponde al valor n. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna duda de esto antes de pasar al siguiente y casi último tema. No más, si quiere el siguiente. Seguimos entonces. Ok, una vez que ya definimos que una función compleja puede ser continua, entonces podemos pasar al concepto de lo que es una derivada, ¿sí? Si nosotros tenemos una función cuyo dominio contiene a una vecindad z menos z0 menor a epsilon, ¿sí? Entonces la derivada de esta función en el punto z0 pues corresponde precisamente a la definición de un límite. Es decir, la derivada es igual al límite de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 cuando z tiende a z0. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando este límite existe, entonces quiere decir que la función que tenemos es diferenciable en un punto z0. ¿Sí? Nosotros podemos representar esto para hacerlo un poco más análogo a lo que habíamos visto de definición de derivada en el campo de los reales. Lo podemos escribir como delta z, que es igual a z menos z0. ¿Sí? Y entonces, pues esta definición pasa a ser la derivada de f en z0, pues pasaría a ser el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z0 más delta z menos f de z0 sobre delta z.
Bien. Entonces, en algunos casos podemos, bueno, no en algunos casos, si queremos sobresimplificar esto, fíjense que esta parte de la definición se refiere a un cambio en el valor de la función f, y nosotros sabemos que la función f es igual a w, ¿sí? Entonces esto lo podemos nosotros escribir como un cambio precisamente en la variable w, y entonces la derivada f' de z, que lo podemos escribir como la derivada de w con respecto a z, pues sería igual al límite cuando delta z tiende a 0 de delta w sobre delta z. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la derivada de la función conjugada, ¿sí? Entonces tendríamos que plantear pues precisamente cada uno de estos diferenciales, ¿no? Entonces tendríamos que delta w sobre delta z sería igual a, luego recordemos que delta w es f de z0 más delta z, entonces esto sería la función, que es f de z, que es el conjugado, sería z más delta z, ¿sí? Menos f de z. Bueno, f de z0, entonces aquí sería la función conjugada, ¿sí? Sobre delta z. Ahora recordemos, nosotros lo vimos ayer, que la suma de los conjugados es igual al conjugado de la suma. Esto sería el conjugado de z más el conjugado de delta z menos el conjugado de z sobre delta z. Esto nos daría entonces delta z conjugado sobre delta z, ¿sí? Entonces, si el límite existe, o sea, si el límite de este cociente existe, ¿sí? Entonces, lo podemos encontrar nosotros, lo podemos encontrar haciendo que el punto delta z, ¿sí? Lo podemos escribir como delta x, delta y, se aproxime al origen, ¿sí? Desde cualquier dirección. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me aproximo al origen a través del eje de las x, ¿sí? O sea, del eje de real? Entonces, si nos aproximamos como delta x, 0, ¿sí? Entonces quiere decir que el conjugado de delta z pues va a ser igual a delta x más y0 conjugado, ¿sí? Esto es delta x menos y0, es decir, bueno, sí, delta x menos y0. Y delta x, si nos aproximamos también en esta dirección, pues sería delta x más y0, que sería entonces delta x más y0. Entonces, en ambos casos tenemos que esto es delta x. En otras palabras, ¿sí? Delta z conjugado es igual a delta z. ¿Sí? Y en ese caso, este cociente pues sería igual a 1. Pero ¿qué sucede cuando nos aproximamos por el eje imaginario? ¿Sí? Si nos aproximamos por el punto 0, delta y,
¿ok? Entonces, delta z conjugado, pues va a ser 0 menos i delta y delta z pues va a ser 0 más i delta y. Y entonces, delta w sobre delta z pues va a ser, bueno, esto es igual a menos delta z. Entonces esto va a ser igual a menos delta z sobre delta z, que es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, el problema es que este límite no existe, ¿sí? Y como este límite no existe, el límite de delta w sobre delta z no existe, entonces la función conjugada no es derivada. ¿Sí? Entonces, hay que nada más que tener cuidado de no confiarnos, como normalmente lo hacemos en términos de las derivadas reales o de funciones reales, ¿sí? Por el hecho de que tenemos que verificar primero que nada que la derivada exista, ¿sí? Y cómo sabemos si existe esta derivada o si la función es diferenciable, pues asumiendo que el límite que planteamos aquí arriba existe. ¿Okay? Si ese límite no existe, entonces la función no es derivable. ¿Okay? Entonces, hay algunos casos particulares de funciones que sí van a ser derivables y para ello se tienen algunas fórmulas de diferenciación que volvemos, son bien similares a lo que teníamos con funciones reales. La diferencia pues es que aquí tenemos que considerar las partes tanto real como imaginaria de cada función. ¿Sí? Entonces, primero que nada, la derivada de una constante pues sigue siendo 0. Luego la derivada, de la función identidad pues sigue siendo 1. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Si nosotros tenemos la derivada de z elevado a la n, pues esto va a ser n por z a la n menos 1. ¿Sí? Tanto si n es negativo o positivo. La derivada de una suma de funciones complejas es igual a la suma de las derivadas. Le voy a poner prima z. F' de z más g' de z. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con el producto. Me refiero análogamente a lo que es el producto de funciones reales, ¿no? Si tenemos f de z por g de z, entonces su derivada va a ser f por g' más g por f'. ¿Sí? Y hablando del cociente, la derivada de un cociente, siempre y cuando g sea distinto de 0, ¿sí? Va a ser igual que en el caso de funciones reales. Vamos a tener g por f' menos f por g' sobre g al cuadrado. ¿Ok? No tiene mucho caso que
verifiquemos cada una de ellas, porque creo que ya están más que demostradas, ¿sí? en el plano de los reales. Entonces, dado que la definición de una derivada en el plano complejo sigue siendo un límite, pues básicamente esa es la demostración de cada una de estas reglas, ¿sí? Lo que sí es que también en este caso, en el caso de funciones complejas, vamos a tener la derivada de una función compuesta. Entonces, si nosotros tenemos que f de z es igual a una función compuesta, ¿sí? Entonces, la derivada de esta función va a ser igual a la derivada de g evaluada en f por la derivada de f. ¿Ok? Similar a lo que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la derivada de 2z al cuadrado más i a la quinta, bueno, pues aquí tenemos que identificar cuál es la función que está compuesta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir que f de z o w es 2z cuadrada más i, y entonces la función que tenemos es igual a w a la quinta, ¿ok? Entonces, aplicando la regla de la cadena, la derivada de esta función sería 5 por 2z cuadrada más i a la cuarta por la derivada de w, que en este caso sería 4z. ¿Ok? Nada nuevo. Entonces, 20z por 2z cuadrada más i a la cuarta. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta aquí. No más. Entonces, pues básicamente, muchachos, esto es así, a grandes rasgos, la introducción de las funciones analíticas, ¿sí? Lo importante aquí, o lo que nos tenemos que llevar aquí, es considerar una función compleja no como un punto, sino como un par de puntos, o sea, tanto su dominio como su rango, cada uno de ellos se define en un plano, ¿sí? Y para que las funciones sean continuas, para poder encontrar el límite de las funciones, para poder derivar estas funciones, o para determinar si estas funciones son continuas, creo que eso ya lo dije, tenemos que considerar si la continuidad, el límite, la derivación existen tanto en la parte real como en la parte compleja de las funciones, ¿sí? Es decir, hay que tener cuidado de no tratar a z como una variable única, porque no lo es. Es una variable que depende de otras dos, de una parte real y de una parte imaginaria. ¿Ok? No sé si alguien tenga algún comentario, duda. No. Todo bien. Voy a dejar de grabar entonces.